El Tribunal Supremo se rectifica a sí mismo y vuelve a cargar al cliente el impuesto de la hipoteca. Con esta decisión se pone fin a 3 semanas de incertidumbre. La banca lo celebra y el alto tribunal se condena a una grave crisis. Poco va a durar porque el gobierno acaba de anunciar que aprobará mañana un decreto ley para obligar a la banca a pagar este impuesto. Todo parece que será refrendado en el Congreso porque la mayoría de los partidos políticos ya han anunciado su apoyo. Los gastos volverían otra vez a correr a cargo de la banca. El PP incluso propone la supresión de este impuesto. Mientras llega ese momento, algunos partidos como Podemos ya han anunciado y han llamado a la movilización. Una movilización para el sábado. Esas imágenes que veíamos eran movilizaciones de esta misma mañana. Muy buenas noches. Cuando alguien pierde la credibilidad es muy difícil recuperarla. El lío que ha generado el Tribunal Supremo no tiene precedentes. Más de 68.000 familias solamente en Castilla y León estaban pendientes de esta resolución. En juego más de 160 millones de euros. Muy pocos pensaban en este revés del Supremo. Parecía que la duda era la retroactividad, pero finalmente el cliente paga y la banca gana. Vamos, como en el Monopoly, como siempre. Carlos Martín, muy buenas noches. Buenas noches. Abogado de Vidao Abogados. ¿Ustedes esperaban esta resolución? Porque decíamos que estábamos pendientes un poco si iba a ser retroactividad o no retroactividad, pero que al final... Bueno, nosotros incluso en el despacho habíamos hecho una porra y desde luego no hemos ganado ninguno. No esperábamos en absoluto que pudiera pasar esto. Francisco Llanos, muy buenas. Buenas noches. Es abogado de Adicae. ¿Se va a solucionar el problema con lo que ha anunciado el gobierno? Es decir, con que los bancos, una vez que se apruebe el Real Decreto y que se refrende en el Congreso, este impuesto lo pague la banca? Yo creo que no. Yo creo que no se va a solucionar el problema. Porque el verdadero problema no está en las hipotecas que se fuesen a firmar en el futuro, que cualquier persona que a partir de ahora, con todo este revuelo que ha existido en los tiempos pasados, sabía que ese impuesto le tenía que pagar, sino si efectivamente ese impuesto le correspondía a la banca, le correspondía a él, o era justo o injusto como tal impuesto. ¿Qué va a ocurrir ahora? Ahora el problema es, señores, sea el impuesto del cliente o sea el impuesto de la banca, al final, de una u otra manera, lo voy a pagar yo, cliente, sin que me lo van a repercutir con subidas de tipos de interés, me lo van a pagar de cualquier manera, o lo voy a pagar yo de cualquier manera, con lo cual entiendo que el problema no se va a solucionar. Lo que ocurre es que ya no va a existir el problema en la dimensión que ahora estaba. Va a tener otra dimensión diferente. Veremos, porque también algunos han propuesto incluso la eliminación de ese impuesto, que eso sería una cosa distinta. Bueno, ha sido imposible que alguien del sector bancario estuviese hoy aquí y nos acompañara hoy. Ya recibimos la negativa antes de la resolución y después pues tampoco ha sido posible. Por si alguien de ustedes a estas alturas no sabe de qué estamos hablando, repasamos de una forma muy rápida y cronológica lo que ha ocurrido desde el 18 de octubre, cuando una sentencia del Tribunal del Supremo obligaba a los bancos a pagar el impuesto de actos jurídicos documentados. Menos de 3 semanas han sido suficientes para arrastrar al Tribunal Supremo a una de las peores crisis de prestigio que se recuerdan. Un daño irreparable a la Administración de Justicia. Todo empezaba el 18 de octubre. Ese día, el Supremo sentencia que es el banco y no el cliente el que debe abonar el llamado impuesto de las hipotecas, técnicamente actos jurídicos documentados, que hasta entonces pagaba el hipotecado. Las reacciones son inmediatas y la bolsa se desploma. No hay nada que analizar. Lo que hay que hacer es
dar curso a una resolución que deja claro que ha habido unos pagos indebidos. 19 de octubre, un día después, de forma inesperada, se paraliza la sentencia y se anuncia que será revisada. El motivo, su repercusión económica y social. A partir de aquí comienza el caos. Las críticas son tantas que el presidente del Supremo tiene que pedir perdón. Pedimos disculpas a aquellos ciudadanos que se hayan podido sentir perjudicados por esta deficiente gestión. 5 de noviembre llegó el día. 28 magistrados deben tomar la decisión final. Acataremos las normas que existan en cada momento como hemos venido haciendo, pero lo que no puede ser es que un cambio de norma afecte al que ha cumplido la norma. Tras 8 horas de discusión no hay acuerdo y la presión desde todos los ámbitos no deja de aumentar. Si estuviéramos ante un supuesto de retroactividad a 4 años, estaría en torno a 5.000 millones de euros. Es el impacto que se estipula, que se impacta en las arcas públicas. La banca está ejerciendo presión contra los jueces del Supremo. 6 de noviembre, nueva reunión. Las posturas de los magistrados están totalmente divididas y la votación lo dice todo. 15 a favor de que paguen los clientes como hasta ahora y 13 en contra. Calificamos esta sentencia como bochornosa e inaudita. Vamos a impugnar esa resolución. Y así llegamos a hoy, 7 de noviembre. El mensaje "la banca gana" se extiende por todo el país. La repercusión social es tan grande que el presidente del gobierno comparece y anuncia cambios legales. Que nunca más los españoles paguen este impuesto y lo pague el sector financiero. Aunque avisa. Las reglas fiscales no tienen o no obedecen al principio de retroactividad. Y en los partidos el malestar es evidente. Podemos incluso llama a salir a la calle. Es difícil de entender que en tan poco tiempo se haya podido dictaminar por dos salas una cosa y su contraria. Lo único que ha conseguido es que los ciudadanos seguramente hoy confíen un poquito menos que ayer en la justicia. En la bolsa, mientras tanto, los bancos se disparan. Bueno, lo primero, ¿esta resolución impide reclamar los gastos de la hipoteca? Yo creo que no. Yo creo que no impide. Hay muchos juzgados, además, que son total y absolutamente reacios a aplicar la tesis del Tribunal Supremo y puede ocurrir que tengamos la suerte de que nos caiga ese tribunal, ese juzgado, en el que nos den la razón. Y yo pienso, personalmente, que habrá más supuestos ahora de juzgados, después de este espectáculo que nos ha dado el Tribunal Supremo, que habrá más juzgados que se sientan partidarios de aplicar, por decirlo de alguna manera, su propia doctrina. De todas maneras, para ir un poco aclarando, habría que diferenciar también lo que son los actos jurídicos documentados del resto de los gastos, de notaría, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, vamos a ver, la cláusula de gastos, ya el Tribunal Supremo, la Sala Primera, la sentencia de este año, 2 sentencias de este año, declaró que eran nulas por abusivas. O sea, la cláusula es nula. Cuestión distinta es las consecuencias de declarar nula o por abusiva esa cláusula. Es decir, que esa cláusula de gastos suele incluir el coste de la tasación, incluir el coste del notario respecto a la escritura de hipoteca, el coste del registro de la propiedad, la gestoría, ¿no? Entonces, y actos jurídicos documentados. Entonces, desde un punto de vista no modifica en absoluto nada esta sentencia el hecho de que la cláusula sea nula, porque la cláusula seguirá siendo nula, ¿eh? Habrá discrepancias en los distintos juzgados al entender que cuál es el efecto económico de esa nulidad, ¿no? Que es donde está la batalla todavía por desarrollar, ¿no? Y también algún juzgado, pues igual que en otros supuestos, pues planteará una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea de Luxemburgo, ¿no? ¿Tienen fe en que eso se pueda dar otra vuelta en Europa? Yo estoy convencido de que se va a dar otra vuelta en Europa. De entrada ya el propio abogado de la empresa de la vivienda de Rivas Vacia Madrid primero ha anunciado el recurso contra la sentencia, cuando evidentemente la sentencia se publique, que todavía no tenemos nada más que información verbal, no tenemos la sentencia como tal y por tanto no conocemos, sí lo sabemos, pero no le conocemos a ciencia cierta cuál es el razonamiento que ha utilizado la sentencia para cambiar un poco el criterio, y digo un poco porque
Es verdad que estamos en televisión y estamos hablando para un público generalista, pero esto en derecho sí que puede terminar entendiéndose, aunque haya sido un espectáculo, lo que ha hecho el Tribunal Supremo. Pero es verdad que el abogado ya ha anunciado la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional, y es muy posible que si el Tribunal Constitucional no le da la razón o no le admite el recurso, pueda irse al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Pero pedía perdón esta mañana el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes. Es verdad que la ley estaba tan poco clara que da lugar a interpretaciones, y para que luego, no sé, porque luego vamos con la parte si hay vasos comunicantes entre los políticos y los jueces, pero que hayan quedado 15-13 da lugar a decir, pues da lugar a interpretación. La ley, concretamente en el artículo 29, ¿no?, de la Ley de Impuesto a Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, es muy poco clara, es muy poco clara. Sí hubo luego un desarrollo reglamentario, que era el artículo 68, apartado segundo, que fue el que ha sido declarado ilegal por las primeras sentencias estas de 18 de octubre, ¿no? Es decir, porque ir en contra de la interpretación de la ley. La ley no dice claramente que paga el prestatario o paga el acreedor hipotecario, ¿no? El acreedor. Por lo tanto, lo que dice es, de alguna manera, a quien recibe o se le presta el servicio o el que adquiere un derecho. Y aquí hay una discusión muy técnica, jurídica, que es difícil de explicar en esta sede, ¿no? Y es que, por un lado, hay un préstamo, ¿no?, y por otro lado hay una hipoteca. Entonces, hasta antes de octubre de este año, pues el Tribunal Supremo, la Sala de Contencioso, entendía que como la hipoteca tenía carácter accesorio al préstamo, lo importante era el préstamo y por lo tanto el que recibía el bien, el dinero, de alguna manera era el prestatario y por lo tanto tenía que pagar el prestatario. La sentencia de la sección segunda de la Sala Tercera lo que dijo, y esa está publicada y por lo tanto y esa es firme y no cabe cambiarla, es que realmente lo que tributa es un acto que sea inscribible en el registro, porque si no es inscribible en el registro no tributa. Entonces lo importante para la sección segunda era la hipoteca, aunque tenga desde el punto de vista civil un carácter accesorio. Lo importante era que tiene que inscribirse, porque los préstamos, los créditos no pagan ni impuestos, ni pagan IVA, ni pagan transmisiones patrimoniales, ni pagan actos jurídicos documentados, ¿no? Y esa es la discusión. ¿Qué es antes, el huevo o la gallina? Eso es un poco para que la gente entienda. En un momento determinan qué es el huevo y en otro momento determinan qué es la gallina. Y esa es la discusión, ¿no? Ahora vamos con el anuncio del presidente Sánchez esta mañana, pero si todo queda con esta sentencia, ¿podría haber una avalancha de reclamaciones por parte de los consumidores contra el gobierno como patrimonial, como responsabilidad patrimonial? Por un defectuoso funcionamiento perdón, de la Administración de Justicia. De todo es explorable y en los tiempos que corremos más, pero no sería descartable, Hay que darle una vuelta porque en definitiva el Tribunal Supremo es nuestros juzgados y tribunales, nuestros jueces y tribunales son soberanos y teóricamente independientes y por tanto las resoluciones que toman en principio cada juicio es y cada recurso es un mundo y tiene sus connotaciones especiales. El verdadero problema aquí es que estamos hablando de 6 recursos, de los cuales 6 recursos efectuados por la misma liquidación, son liquidaciones diferentes pero por el mismo concepto y distintas cuantías, en las que en tres le han dicho que el recurso es nulo, perdón, que el artículo 68.2 al que se refería Carlos es nulo y que por tanto al ser nulo no es el sujeto pasivo, no es del impuesto el cliente, y en otros 3 en los que han dicho, bien, es verdad que como ese artículo le hemos declarado nulo, pues efectivamente el sujeto pasivo no es el cliente derivado de ese artículo, pero sí lo es derivado del artículo 29, porque en una interpretación
del artículo 29, ese artículo que decía Carlos Lemes, que es que, como está mal hecha la ley, hay que interpretarla, pues en esa interpretación del artículo 29, pues efectivamente la conclusión que ahora extraen es que debe pagarlo el cliente también. Claro, pero mi pregunta es, ¿y por qué esa conclusión no la extrajeron en las 3 primeras sentencias del mes pasado? Porque podían haber extraído la misma conclusión. Por tanto, yo creo que, primero, no va a haber, de haber reclamaciones, serán por asociaciones de consumidores, porque evidentemente esto lo que crea no es tanto una inseguridad jurídica, que al final lo que nos han dejado es con la miel en los labios, y estamos en la misma situación que estábamos antes, y no es por tanto una inseguridad jurídica, no es por tanto una cuestión de inseguridad, sino es una cuestión de, por llamarlo de alguna otra manera, de una falta de tutela de los intereses de los ciudadanos por parte de los juzgados. Bueno, pues no va a quedar igual. Ahora con este Real Decreto y ustedes que defienden a muchos clientes que tienen hipotecas o que a partir de ahora van a tener unas hipotecas, con este Real Decreto, ¿se puede considerar una pequeña victoria que ahora los partidos políticos se pongan de acuerdo para que a partir de ahora sea la banca quien pague este impuesto? Pero es pírrica la victoria. Sí, efectivamente, habrá que ver en qué términos sale, pero si al final lo que viene a decir es lo mismo que decía el 68.2 antes, pero en vez de decir el prestatario, el cliente, dice el banco, pues bueno, pagará el banco, pero será a partir de ahora en las hipotecas nuevas que se realicen, y si antes tenía el Euribor más 0,25 o más 0,50, pues ahora tendré el Euribor más 0,75 más 0,80. ¿Dais por hecho que eso, si finalmente, bueno, finalmente no, que parece que va a ser así, que la banca va a asumir este impuesto, al final va a llegar a los clientes por un sitio o por otro? Bueno, evidentemente una sociedad capitalista que presta un dinero, pues necesita una rentabilidad, eso no lo niego, y no estamos en contra, al menos yo no estoy en contra de ello. Lo que siempre hemos estado en contra y seguimos estando en contra es que no haya transparencia en esas contrataciones, Es decir, que yo no sepa realmente el alcance de lo que estoy contratando, y eso es la dificultad que existe hasta la fecha y que sigue existiendo. Quiero decir que, por ejemplo, en todos estos hipotecas a consumidores para adquisición de su vivienda, ¿no?, pues hay una directiva europea del año 2014 y que en España no se ha traspuesto, como se dice. No se ha dictado una norma para acoger esa directiva. Y el plazo era en marzo, máximo era marzo de 2016. Es que llevamos 2 años y medio que los consumidores aquí en España están menos protegidos que en el resto de Europa por dejadez de los distintos gobiernos que hay. Y la famosa ley hipotecaria que estamos esperando. A eso me refiero, la ley hipotecaria. Pero no es una ley hipotecaria que sea nueva en España, sino que es traer a la legislación española lo que ya rige en Europa para todos los países europeos. Llevamos 2 años y medio de retraso. Si se está pagando, creo que se está pagando una multa. Está pagando una multa, sí. Claro, ahora incluso se va a abrir un expediente a lo mejor a España que le pueden multar hasta con 100 millones de euros por no haberlo hecho en plazo, pero no es que multen a la administración, que eso no soluciona el problema, es que hay derechos ahí acogidos, como el derecho de reembolso, ¿no?, como el derecho de cambiar de moneda, por ejemplo, hipotecas multidivisas, la información precontractual que tiene que ser mucho más clara y evidente para que la gente sepa lo que está firmando, incluso pues la obligación de evaluar la solvencia del cliente de una forma muy clara, es decir, no se pueden dar préstamos de forma indiscriminada si sé que no me lo va a pagar, porque al final a ese cliente que cree que inicialmente le viene bien lo que dice el banco, luego realmente le perjudica y puede perder todo su patrimonio por no haber tenido una decisión correcta, ¿no? Por aclarar, no habrá retroactividad, para que quede claro, es decir, aunque finalmente sea la banca quien pague este impuesto, no habrá retroactividad. Por eso hablábamos antes de sentarnos, espero que nadie se le haya ocurrido durante estos días de incertidumbre haber abierto una hipoteca si finalmente ahora va a ser la banca quien va a pagar ese impuesto. Es decir, va a haber gente que lo ha pagado esta misma semana, va a pagar ese impuesto. Vamos a ver, yo ya hace muchos años que terminé la carrera, pero a mí me enseñaron que las normas tienen validez desde el momento
en que se dictan. Si esta es una norma que se dicta ahora por consecuencia de la nulidad de otra que se dictó hace unos días, es evidente que no tiene retroactividad, que los efectos serán desde que la norma se dicte. Pero yo de verdad en estos últimos tiempos soy bastante escéptico y todo lo tengo que poner en tela de juicio. De todas maneras, entre la sociedad se ha visto ahora con distancia, parece que como que hasta estaba todo organizado, ¿no? Es decir, bueno, porque si hubiésemos ido al escenario que todos creíamos, en el que seguramente alguno hubiera acertado a la porra, también estaríamos en una incertidumbre terrible, porque la retroactividad de 4 años, otros pensando que tiene que ser desde que se cambió la norma. Quiero decir, era complicado y sabiendo que había unos intereses en juego muy importantes, porque hay que recordar que, claro, esto afecta también a las comunidades autónomas, que están un poco con la boca callada de todo esto que ha pasado, pero son los que se han quedado con el dinero, tanto si lo paga el cliente como si lo paga la banca. Yo creo que de esta resolución el que sale beneficiado es la Administración, las administraciones tributarias autonómicas, que son los que tenían que, en su caso, devolver desde el punto de vista tributario los últimos 4 años. Pero aparte de eso, sí que había una posibilidad, que es la que nosotros operamos habitualmente, que es en la vía civil, que declarar la nulidad de una cláusula por abusiva, pues el efecto es desde siempre y no prescribe, con lo cual eso no son 4 años, que es meramente de carácter tributario, sino que son para todas las hipotecas que se hayan firmado con esas cláusulas y en las cuales se hubiera repercutido el impuesto al consumidor en concreto. Pero de haberse mantenido lo que indicaba las sentencias de finales de octubre, perjudicado realmente hubiera sido la Administración autonómica, porque al menos desde mi punto de vista, los afectados podían pedir la devolución por ingresos individuos de ese tributo, pero dudo que la Administración autonómica pudiera reclamar a su vez ese tributo a los bancos, puesto que los bancos actuaron conforme las normas estaban y había un cambio de criterio. Cuando hay un cambio de criterio, desde el punto de vista de la Administración, pues hay un principio general que se llama el principio de confianza legítima. Es decir, si yo he actuado frente a la Administración conforme al criterio que tenía la Administración y tenía todo el mundo, no puedo, ante un cambio de criterio, usted a reclamarme un impuesto 4 años anterior, ¿no? O sea, que los bancos hubieran salido indemnes de esa manera. Lo hubieran pagado al final el conjunto de los contribuyentes, ¿no? Pero los bancos hubieran salido indemnes. De esta manera que hay ahora, pues estoy totalmente de acuerdo que las normas tributarias no tienen carácter retroactivo, nunca lo han tenido y por lo tanto no puede tener. Por lo tanto, ahí, por esa vía estaría cerrada. De cara al futuro, ¿ustedes serían partidarios de que desapareciese este impuesto? Aquí habría que contar también con las comunidades autónomas, porque es un dinero que luego está transferido, que lo gestionan y que luego va para los servicios sociales. Claro, es muy sencillo decir, vamos a quitar impuestos de todos los sitios, este también, pero también hay que pagar los servicios sociales que recibimos. ¿Eso sería algo normal mirando un poco lo que sucede en otros países o es una cosa descabellada? No es descabellada, pero tampoco es descabellado el mantenerlo, porque en países de nuestro entorno europeo hay países que los tienen. Es verdad que son menos, porque son solo 6 o 7 los países que mantienen, que tienen un impuesto parecido, no exactamente igual, que tienen un impuesto parecido, mientras que la mayoría de los países no tienen este tipo impositivo o este tipo de impuesto. Lo cierto es que yo no entro en si es un impuesto. Estamos juzgando al impuesto, es un impuesto muy antiguo, por tanto realmente estamos juzgando al impuesto por una mala actuación bancaria. ¿Y cuál es la mala actuación bancaria? Y en esto estoy totalmente de acuerdo con Carlos, por esa falta de transparencia. Vamos a ver, este problema no hubiera existido si la voracidad de los bancos no hubiera hecho que este impuesto, que por ley, tal como estaba desde hace un montón de años, le correspondía al cliente, al prestatario, no se hubiera incluido en la cláusula de gastos. Que no tenían por qué haberlo puesto,
porque como por ley se paga se tenía que pagar por el cliente, oiga, si yo no pongo nada en la escritura de hipoteca, si eso no se hubiera puesto, el cliente tendría que pagar el préstamo, perdón, además del préstamo, el impuesto, y no estaríamos en este problema de si la cláusula es nula o no es nula. Perdón, sería nula, pero sería con respecto a lo que estuviera incluido, no a este impuesto. Entonces, yo lo asemejo bastante al tema de la plusvalía. Cuando hacemos un contrato de compra-venta, pues decimos, los impuestos se pagarán según ley, o decimos, pues bueno, o no decimos nada de la plusvalía. ¿Quién es el sujeto pasivo del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos, de la plusvalía municipal? Si ya sabemos que es el vendedor. Que se lo podemos repercutir al comprador, es verdad, pero esa será en una relación nuestra, porque a quien le va a girar la liquidación el ayuntamiento es al vendedor, que es quien tiene ese incremento de valor. Tenemos que ir terminando, pero dado el caos que hemos tenido durante estos días, me gustaría que dieseis un consejo a las personas que ahora mismo están mirando un piso, necesitan una hipoteca. No sé si el consejo es esperar a que todo esto se aclare, o qué es lo que ustedes les aconsejarían. Bueno, yo desde mi punto de vista entiendo que pueden firmar perfectamente la hipoteca, que la hipoteca se firma ante un notario, y el notario, dada la situación jurídica que hay ahora, pues entiendo que no se puede girar el impuesto al cliente, al prestatario. El impuesto, a fecha de hoy, tenemos una sentencia del Tribunal Supremo que son firmes, y por tanto dice que debe pagarlo el banco, a fecha de hoy. La sentencia del Pleno del Tribunal Supremo, que salió ayer, no está publicada, por lo tanto no tiene efectos jurídicos todavía. Sabemos el resultado, sabemos el final, ¿no? Y si mañana, como está anunciado, el Consejo de Ministros aprueba un Real Decreto Legislativo, ley, en el cual se modifica, entiendo, el artículo 29 de la ley del impuesto, pues entonces es evidente que en ningún supuesto, en este periodo, digamos, de incertidumbre, debería pagar el impuesto el prestatario, sino sería el banco en todos los casos. Cuestión distinta, que ha anunciado antes el compañero, es que el banco, de alguna manera, por una vía o por otra, pues va a intentar repercutirlo. Pero también aquellos que tengan ya aprobada una oferta vinculante, el banco no puede variar las condiciones. Por lo tanto, yo sí les diría que firmasen y que exigiesen que fuera el banco el que pagase el impuesto en este periodo, digamos, de incertidumbre. Habrá que fijarse ahora en los carteles. Van a quitar los carteles de 1,2 más Euribor, 1 con tal, que seguramente a lo mejor se van a modificar en los próximos días de manera urgente. Los cambiarán. Pero yo, desde luego, sí que quiero dar un mensaje de esperanza y tranquilidad. Creo que nadie que tenga en estos momentos la necesidad y la ilusión de comprarse una vivienda, de comprarse su vivienda, debe, salvo que se lo exija al banco, claro está, para la concesión de la hipoteca, debe dejar de comprar por esta situación. Claro. Lo que tiene que hacer es estudiar bien, llevárselo a un profesional, a una asociación, el documento que va a firmar, y saber bien lo que firma. Pero yo, desde luego, no le diría que esperarse. Los que han firmado ya una hipoteca, que tenemos una hipoteca desde el año 95 hacia aquí, ¿bajamos los brazos o todavía hay opción de recurrir para recuperar esos impuestos de la hipoteca que ya hemos pagado? Yo también daría un mensaje positivo, es decir, los que tienen cláusulas de gastos, que se repercute todos los gastos que hemos hablado, de la tasación, el notario, el registro, la gestoría, ¿no?, y actos jurídicos documentados, pues yo creo que están perfectamente legitimados para reclamarlo, Y es más, junto a esa cláusula de gastos también hay una cláusula que es la comisión de apertura. Hay que reclamar también la comisión de apertura, que unida a la cláusula de gastos seguramente sí les haga rentable a cada uno de los clientes. Y yo animo a que se haga, porque entiendo que es una comisión también que es abusiva, y por lo tanto debe anularse y devolverse ese dinero. Y en ese ínterin pues veremos cuál es el resultado, si se plantean
cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que resultados hay de eso, pero la batalla no está cerrada, no está cerrada. Está cerrada en gran medida, pero no está cerrada. Y los que no quieran reclamar actos jurídicos documentados pueden reclamar el resto de gastos y la comisión de apertura, y eso es muy importante económicamente. En muchos casos es más importante la comisión de apertura que el impuesto. Sí, sí. Muchísimas gracias por estar esta noche aquí. Estaremos muy pendientes, seguiremos hablando de este asunto porque desde luego que no está cerrado. Lo que sí sabemos es que la bolsa ha subido, el IBEX 35 ha cogido bien esta resolución del Supremo. Nosotros nos vamos, mañana en los informativos les contaremos qué sucede con lo que queda de estas sentencias. Nosotros nos vamos, volvemos el próximo miércoles. Pasen una feliz semana.